Habiendo desarrollado entonces nuestra metodología la sesión anterior, vamos ahora a continuar con el tema de cinemática, la aplicación de nuestras ecuaciones fundamentales para efecto de revisar otros planteamientos. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Se trata nuevamente del libro de Ingeniería Mecánica, tomo de Dinámica, el Hibbeler de la 14ª edición, y el tema, o más bien el ejercicio sobre el cual trabajaremos es el 12.8. Este enunciado nos señala: una partícula se mueve en línea recta de tal forma que su posición está definida por S igual a 10t cuadrada más 20, expresada la posición en milímetros y en donde t está en segundos. Nos piden determinar el desplazamiento de la partícula durante el intervalo de tiempo de 1 a 5 segundos, la velocidad media de la partícula durante el intervalo de tiempo señalado y la aceleración cuando t es igual a 1 segundo. Bien. Revisemos con la metodología antes descrita en la sesión anterior cuál sería entonces nuestro planteamiento. Y en ese aspecto tendríamos nosotros lo siguiente. Se trata de la posición indicada como S igual a 10t cuadrada más 20. Esto expresado en milímetros y en donde t se mide en segundos. Estamos identificando que se trata entonces de la posición descrita como un término en función del tiempo. Decíamos, solamente las ecuaciones fundamentales tienen capacidad de poder recibir en su estructura funciones. Vamos entonces a revisar cuál sería el siguiente desarrollo. Considerando que nuestra función describe el comportamiento de la posición asociada con el tiempo y a nosotros nos piden el desplazamiento o distancia recorrida por la partícula en el intervalo de 1 a 5 segundos, tomando en consideración que el desplazamiento corresponde a la posición final menos la posición inicial, simplemente vamos a evaluar nuestra función. Es decir, consideraremos la posición asociada con el tiempo de 1 segundo, con lo cual nuestra función tendría que quedar, sea el valor de 10 multiplicado por 1 segundo, al cuadrado, más 20. Todo este resultado de la operación se va a expresar en milímetros. El resultado que nos arroja esta posición en 1 segundo sería de 30 milímetros. Para el caso en el que el tiempo sea igual a 5, nuevamente evaluamos nuestra función, sería 10 multiplicado por 5 segundos, estos al cuadrado, son 25 por 10, 250, más 20, toda esta sumatoria expresada en milímetros, el resultado sería 270 milímetros. Posiciones en cada uno de los instantes solicitados. Para lo cual, calculamos entonces nuestro desplazamiento, y el desplazamiento tendría que ser de 1 a 5, la diferencia de la posición final, que son 270 milímetros, menos 30 milímetros. Esto nos dará como resultado 240 milímetros. ¿Ok? Vean cómo aquí no tuvimos la necesidad de hacer planteamiento de una integral, una diferencial. Simplemente nos ajustamos a darle una interpretación a nuestra función. Bien. Siguiente punto. Para el caso de la velocidad media, que es lo que nos están pidiendo en el inciso B, se establece entonces que la velocidad media corresponde a la variación de la posición dividida esta entre el intervalo de tiempo requerido para su ejecución.
Es considerado como término medio debido a que el intervalo o rango de tiempo puede ser significativamente grande o significativamente pequeño. Únicamente tomamos los valores extremos. De esta forma, entonces, nuestra velocidad media tendría que ser, para su determinación, pues los valores que calculamos en el inciso anterior. Para la posición en 1 segundo tendríamos 30 milímetros. Para la posición final en 5 segundos tenemos 270 milímetros, perdón. Con lo cual, al sustituir en nuestra ecuación, nuestro numerador quedaría 270 milímetros menos 30 milímetros. Esto dividido entre el tiempo final, que son 5 segundos, menos el tiempo inicial, que es de 1 segundo. El cociente de esta división sería entonces 60 milímetros por segundo, dato correspondiente a nuestra velocidad. Ahora bien, tenemos ya definido entonces la distancia recorrida entre 1 y 5 segundos, la velocidad media que corresponde a ese intervalo con 60 milímetros por segundo. Pasemos a la determinación de la aceleración. Vamos a considerar entonces que nuestra función es descriptiva de la posición asociada con el tiempo. En ese aspecto, si buscamos una función que relacione la posición, el tiempo y la aceleración, no tendríamos una ecuación que vincule estas tres variables. Eso nos llevaría entonces a tener que involucrar una variable intermedia para hacer entonces comportamiento de la velocidad, tratando de identificar entonces una función descriptiva para esta. Si las variables fueran entonces posición, tiempo y velocidad, la ecuación de solución que tendríamos que aplicar correspondería a la ecuación número 1. Esta expresión vamos entonces a particularizarla, con lo cual tendríamos que nuestra ecuación general involucra velocidad, posición, tiempo en la estructura definida como velocidad igual a la diferencial de la posición, dividida esta entre la diferencial del tiempo. Al sustituir esa función, que corresponde al comportamiento de la posición, nuestra velocidad quedaría como la derivada de 10t cuadrada más 20, esto expresado en milímetros, y dividido entre la diferencial del tiempo, que está dada en segundos. Pasaríamos entonces de una estructura que tiene 3 variables a una estructura particularizada con 2 variables que corresponderían a la velocidad y al tiempo. Una vez hecha esta simplificación, podemos observar que nuestras variables involucradas, que son la velocidad y el tiempo, ya están separadas. Tocaría entonces ahora enfocarnos al desarrollo matemático. Anteriormente habíamos descrito que teníamos un tip correspondiente al producto de una función por su diferencial, en donde el procedimiento matemático a desarrollar es la integración. Caso contrario, cuando mi función o la derivada de la función se divide entre la diferencial o derivada del término que describe esta función, lo que corresponde entonces es derivar. Observamos en nuestra estructura que tengo precisamente a la velocidad descrita como la derivada de 10t cuadrada más 20 respecto del tiempo, que es la función o es la variable sobre la cual está estructurada nuestra función. Entendemos entonces que el procedimiento matemático a desarrollar sería derivar. En este caso, nos toca entonces, al estructurar nuestra derivada, separando los términos, tendríamos que es la velocidad definida como la derivada de 10t cuadrada respecto de t, más la derivada de 20 respecto de t. Observamos que el segundo elemento del segundo miembro
derivada de una constante, esto es 0, por lo tanto podemos eliminarlo y el resultado de esta operación o desarrollo matemático quedará expresado en milímetros sobre segundo, quedándonos entonces que la velocidad correspondería derivada de 10t cuadrada respecto del tiempo sería 20t, y es esta la estructura que describe entonces el comportamiento de la velocidad en función del tiempo, que sería como debemos leer. Bien. Si ya tengo entonces descrita esta función de la velocidad como un término asociado con el tiempo, decíamos, ahora buscaremos relacionar esas dos variables, velocidad-tiempo, con nuestra variable de interés, que tendría que ser la aceleración. Si las variables fueran velocidad, tiempo y aceleración, buscamos en nuestras ecuaciones fundamentales y observamos que esas tres variables se encuentran relacionadas en la ecuación número 2. Ahora entonces, si es la aceleración descrita como la derivada de la velocidad respecto del tiempo, una expresión que relaciona a la aceleración, velocidad y tiempo, vamos a particularizarla, por lo cual sustituiremos nuestra función y la aceleración quedaría descrita como la derivada de 20t, expresada esta velocidad en metros por segundo, dividido entre la diferencial del tiempo. Ecuación que nuevamente cumple con el escenario de simplificarse y pasar de 3 variables involucradas a 2, que serían la aceleración y el tiempo. De forma semejante, como hicimos con la velocidad, revisamos la estructura de nuestra expresión, vemos que se trata de una función descrita para el tiempo, para la velocidad en relación con el tiempo, a la cual debo derivar respecto del tiempo. Entonces, nuevamente vamos a derivar, y en ese sentido nos quedaría que la aceleración es entonces la derivada de 20t respecto de t. Eso nos lleva a que el resultado sería 20, cuyas unidades corresponderán entonces a milímetros sobre segundo cuadrado. Podemos observar aquí en este caso que es una aceleración de características constantes, ya que el tiempo desapareció. Es entonces la aceleración para el instante de 1 segundo, 10 segundos, 20 segundos, un valor que siempre se va a mantener en la magnitud de 20 milímetros por segundo cuadrado. ¿Ok? Bien. Es entonces en este punto en donde podemos observar que ya hechos los desarrollos, nuestros términos de solución correspondieron al desplazamiento de 1 a 5 con una magnitud de 240 milímetros. La velocidad media en el intervalo de 1 a 5 sería de 60 milímetros por segundo, y la aceleración está evaluada en el instante t de 1 segundo, un valor que se va a mantener constante, indistinto, independiente del tiempo, con una magnitud de 20 milímetros por segundo cuadrado. Bien. Es hasta acá entonces donde tenemos ya nuestra solución de los requerimientos de nuestro enunciado, esperando que esta forma o este desarrollo nos permita complementar algunos escenarios ya específicos al momento de aplicar nuestras ecuaciones fundamentales. Espero les sea de ayuda y revisen por favor la metodología aplicándolo a otros ejercicios con el objetivo de someterlo a su consideración. Quedamos al pendiente. Cuídense mucho. Hasta luego.